Ahora abramos a un pequeño libro del cual nunca he hablado antes en mi vida, y es solo un capítulo, el libro de Filemón. Tengo un poquito de irlandés y tengo un alambre en mis dientes de abajo para sostener unos cuantos en su lugar. A veces no pronuncio estos nombres correctamente, aun cuando me los sé, y a veces no puedo pronunciarlos correctamente por la falta de educación. Así que, Filemón, dijo alguien allá atrás, lo cual creo que es la pronunciación correcta. Ahora, el primer versículo, quiero tomar solo una o dos palabras de allí. Pablo, un prisionero de Jesucristo. Y es lo que quiero usar esta noche como texto, el Señor mediante. Es un prisionero. Ahora, uno difícilmente pudiera imaginarse a Pablo considerándose un prisionero, un hombre que nació libre, lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, se llama a sí mismo un prisionero. Y encontramos ahora que cuando él se está dirigiendo a los Corintios es Pablo, apóstol de Jesucristo. En otra ocasión, Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, cuando le está hablando a Timoteo, y así a otros. Ahora, cuando él está escribiendo aquí a Filemón, él dice, Pablo, un prisionero de Jesucristo. Pablo, un apóstol. Me gustaría predicar una noche acerca de eso. Pablo, un siervo. Predicar de eso. Y luego, Pablo, un prisionero. Pero esta noche, siendo que tomaría horas considerar uno de estos temas debidamente, me gustaría tomar esta noche Pablo el prisionero y abordar el tema de un prisionero. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor Jesús, cualquier hombre que sea físicamente capaz puede abrir las hojas de esta Biblia, pero solo el Espíritu Santo puede interpretarla a la luz en que fue dispuesta. Nosotros le pedimos a Él que venga ahora y nos ayude a comprender qué fue esto, la salutación, este gran, poderoso profeta, Pablo, y con todo, llamarse un prisionero. Que el Espíritu Santo nos revele esto mientras esperamos en Él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora puedo imaginarme a Pablo cuando le escribió esta carta a Filemón, cómo era que se encontraba en la cárcel, por allá abajo en el calabozo de esta ciudad, siendo un prisionero. Y él sabía muy bien, por su situación, el significado de esa palabra. Él estaba rodeado de barrotes. Él solo podía ser liberado si alguien lo dejaba en libertad. Y él sabía lo que era ser un prisionero. Y entonces, como dije, yo creo que el apóstol quiso decir algo como, no diciéndolo exactamente por su condición actual, de que era prisionero de su ser físico estando allí en esa cárcel, sino que yo creo que él se estaba refiriendo a su ser, su espíritu, su voluntad, siendo un prisionero de Jesucristo. Ahora, todos nacemos con libre albedrío para tomar cualquier decisión que deseemos. Dios es justo al hacer eso, pues Él debe poner todo hombre sobre esa misma base. O Él puso al hombre equivocado Él puso al primer hombre sobre la base equivocada, habiéndolo puesto con libre albedrío. ¿Ven? Nosotros estamos exactamente como Adán y Eva en esta noche. Nada es diferente. El bien y el mal están los dos frente a nosotros, la vida y la muerte. Nosotros podemos elegir. Depende de usted escoger. ¿Ve? Así lo hicieron Adán y Eva. Y vean, y ellos tomaron la decisión errada. Y ahora, por eso sometieron toda la raza humana, bajo muerte, la pena de muerte. Y luego Dios bajó en la forma de hombre y tomó esa muerte. Y pagó la pena de muerte para que sus súbditos que desearan poder ser libres, pudieran ir libres. Ahora, si Él nos tomara a nosotros de una manera diferente que lo hizo con Adán y Eva, sencillamente que nos pasara por algo y dijera, los salvaré a ustedes así quieran ser salvos o no, entonces Él puso a Adán y a Eva sobre la base errada, ¿ven ustedes? Pero cada uno de nosotros tiene que escoger en este día entre la muerte y la vida.
Nosotros podemos hacerlo, como acabo de expresar. Si es que su luz prueba, su vida prueba exactamente de qué lado está usted. No me importa de qué lado usted dice estar. Lo que usted hace a diario prueba lo que usted es. Ustedes han oído ese antiguo refrán. Su vida habla tan fuerte que no puedo escuchar su testimonio. ¿Ven? Así de alto suenan sus acciones. Yo siempre he creído en gritar y saltar, pero siempre he dicho, nunca salte más alto de lo que usted puede vivir, porque el mundo va a estar mirando eso. ¿Ven? Usted solo debe saltar tan alto como vive. Así que, porque alguien lo está mirando a usted. Y ahora, cuando hay personas que no vienen a la iglesia, muchos sencillamente no lo hacen. Y algunos de los que no vienen son personas sinceras. Ellos han visto tanta corrupción en la iglesia a tal grado que no quieren tener nada que ver con ella. Y muchas veces estamos hablando de cosas serias ahí. Uno a duras penas los puede culpar, ¿ven? Por la manera que la gente se comporta. Ellos dicen ser cristianos. Son el tropiezo más grande que tiene el mundo. El hombre y la mujer que profesan ser cristianos y viven algo diferente a su profesión. Exactamente correcto. Ahora, pues las decepciones vendrán en el juicio. Pues el pecador, el contrabandista, el apostador, el adúltero, él no se va a decepcionar al oír leída su sentencia, apartaos al fuego eterno. Él no se va a decepcionar. Pero ese individuo que se quiere esconder detrás de alguna profesión de iglesia, ese será el muchacho que se va a decepcionar el día del juicio. ¿Ven? Que profesa ser cristiano y vive de alguna otra manera. Sería mejor que él nunca hubiera hecho ninguna clase de profesión cuando comenzó, que haber comenzado y vivido algo diferente, porque él es el mayor tropiezo que tenemos. Aquel que profesa, que dice que él es un cristiano y vive algo diferente. Constantemente, no juzgue su vida por cuánto poder usted tenga para obrar milagros. Y no nos juzgamos por cuánto conocimiento uno tiene de la palabra, sino que siempre júzguese a sí mismo, mire atrás y tome inventario de la clase de fruto que la vida que usted vive presentemente está produciendo ahora. ¿Ve? Como prediqué hace un tiempo en una reunión de hombres de negocios en Phoenix, Arizona, el reflejo de Jesús reflejando una vida cristiana. Yo dije que nací por acá en Kentucky, donde es muy primitivo, especialmente antes, cuando yo era un niño. Y este cierto niño nunca tuvo un hogar como nosotros lo tenemos aquí, donde tenemos tantas damas bonitas que tienen que estar mirando los espejos por toda la casa para mantener su cabello en su lugar y todo eso. Pero él tenía un espejo pequeñito, solo era un pedacito clavado de un árbol afuera, donde estaba la banca para lavarse, donde su mamá y papá se lavaban y se peinaban el cabello y todo eso, con este pedacito de vidrio viejo clavado de un árbol. Francamente, es el tipo de hogar que nosotros teníamos. Si alguno quería ver el espejo, nosotros los muchachos teníamos que conseguir una caja y subirnos sobre la banca de lavarnos y mirar en este pedacito de espejo que yo mismo recogí de un basurero. Eso no fue allá en Kentucky, eso fue aquí en Indiana, por aquí por la Utica Pike. Ahora, este pequeño nunca exactamente se había visto de esa manera, así que él vino a la ciudad a visitar a su abuela y mientras le mostraba la habitación, la abuela tenía una casa con un espejo entero sobre la puerta. Y entonces, el pequeño corriendo por el cuarto, vio a otro pequeño frente a él, y el pequeño también estaba corriendo. Entonces, pensó que se detendría por unos minutos para ver lo que el chico iba a hacer. Y cuando él se detuvo, el pequeño se detuvo. Cuando él volteó su rostro, el pequeño volteó su rostro. Él se rascó la cabeza, el pequeño se rascó la suya. Finalmente, se acercó para investigar y se dio la vuelta y su madre lo miraba y su abuela con asombro dijo, «Pues madre, ese soy yo». Entonces, yo dije que también nosotros estamos reflejando algo. ¿Ven? Nuestra vida se refleja. Y ahora, si nosotros hubiéramos vivido en los días de Noé, ¿el lado de quién hubiéramos escogido? ¿Qué lado hubiéramos escogido en ese gran día que vivió Noé? ¿Qué lado hubiéramos escogido en los días de Moisés? ¿Qué lado en los días de Elías, el profeta, cuando todo el mundo estaba envuelto en una gran masa de modernismo, como la Jezabel moderna, que se había librado de todos los siervos del Señor hacia la mundanalidad?
y la iglesia y los sacerdotes, todos se postraban ante ella. ¿Hubiera usted escogido el lado de la popularidad o se hubiera parado usted con Elías? Ahora, y en los días del Señor Jesús, cuando pensamos en esta persona nada popular, sin educación del mundo, que no encontraron escuelas a las que él haya asistido y que no tenía experiencia de seminario. Y luego levantarse, apodado de haber nacido ilegítimamente, y luego salir predicando un evangelio que era contrario a cualquier cosa que a ellos les había sido enseñada, y condenando a los ministros y sus organizaciones y demás. Y las organizaciones habían hecho una declaración. Cualquiera que incluso fuera a escuchar a este supuesto profeta sería sacado de la sinagoga, lo cual era un pecado mortal. Ellos tenían que estar contados allí. La única manera que ellos podían adorar era bajo la sangre del cordero. Ellos tenían que venir para este sacrificio. Y luego ellos quedaban desterrados. Y qué gran cosa que era. Y este hombre ignoraba algo así. Y con todo, él estaba perfectamente con la Escritura, pero no de la manera que ellos la conocían. ¿Qué lado hubiera escogido usted? ¿Ven? Ahora no. La vida que usted vive ahora refleja hoy exactamente lo que usted hubiera hecho allá, porque usted aún está poseído por el mismo espíritu. ¿Ven? Si usted escoge ese lado ahora, con ellos, usted lo hubiera hecho allá, pues el mismo espíritu que ahora está en usted, estaba en la gente allá. ¿Ven? El diablo no se lleva su espíritu, él solo sale de un hombre hacia otro. Dios no se lleva su espíritu tampoco, él va de uno al otro. ¿Ven? Así que el mismo espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo, el mismo sobre Juan el Bautista y los demás. El Espíritu Santo que estaba en Cristo vino sobre los discípulos todo el tiempo y aún está sobre la gente. ¿Ven? Dios nunca se lleva su espíritu. Entonces, allí nos queda tomar una decisión. Y yo no puedo ver aquí que Pablo esté arrepentido de nada, ni diciendo que lamenta ser un prisionero, sino que él se estaba dirigiendo. Yo creo que Pablo, mientras escribía esta carta con esa pluma, era el Espíritu Santo haciéndole escribir eso, para que, tal vez, aún en esta noche, nosotros pudiéramos sacar el contexto de nuestro tema, para mostrar por qué Pablo hizo esto, pues es escritural, y lo escritural es eterno. Y yo creo que estando en esa antigua celda mohosa, Pablo le escribió aquí a su colega, a su hermano, que él era un prisionero de Jesucristo. Así que él podía expresarlo, viendo lo que le rodeaba. Ahora él estaba en la cárcel, pero él no le hablaba de eso a este siervo de Cristo, un ministro con él. Estaba hablando que él era un prisionero de la palabra de Jesucristo, pues Cristo es la palabra. Y Pablo había sido un gran erudito en su día. Él tenía gran ambición. Él era un hombre que había sido entrenado por personas, un hombre por el nombre de Gamaliel, que era un gran maestro de su día, en una de las mejores escuelas a las que él pudo haber asistido. Por ejemplo, como decir Wheaton o Bob Jones o alguna gran escuela fundamentalista. Él había sido instruido como ministro de la palabra. Y él estaba bien educado y era inteligente. Y un muchacho inteligente con gran ambición de posiblemente algún día llegar a ser un sacerdote o un sumo sacerdote de su pueblo. Él tenía una ambición. Y luego descubrir que esta gran ambición, para la que él había sido entrenado y a la cual había dedicado toda su vida, tal vez como desde la edad de 8 o 10 años hasta los 30 o 35, cuando él terminó el colegio y se graduó. Y tenía todos sus diplomas y demás, y tenía el favor de todos los clérigos, aún del sumo sacerdote de Jerusalén. Tenía órdenes de él, órdenes personales, escritas, confiadas a este gran Saulo, de ir a Damasco y encontrar a todos esos por allá que adoraban a Dios de manera contraria a lo que él decía, y que los atara y los metiera a la cárcel. Si era necesario, tenía órdenes de llevarlos a la muerte si quería. Él tenía una gran ambición. Y ahora, todo para lo cual había entrenado, Dios se lo había sacado todo. ¿Ven?
y su objetivo, y aquello para lo cual su padre había usado su dinero, y las ambiciones de su padre y madre, todo le fue quitado, por razón de que Dios tenía algo diferente. Por tanto, él era un prisionero a su objetivo que tenía en la vida, y él había venido a ser un prisionero de Jesucristo, quien era la palabra. Ese camino a Damasco cambió a Pablo. Iba allá tal vez como a las 11, un día cuando él fue derribado, y escuchó una voz diciendo, «Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él miró hacia arriba, y con la mirada levantada, siendo un judío, pues supo que esa columna de fuego era el Señor que guió a los hijos de Israel, porque él sabía que eso lo era. Recuerden, este hebreo jamás hubiera llamado a algo Señor, mayúscula S-E-Ñ-O-R, Elohim, a no ser que estuviera convencido que eso era, porque él era un erudito instruido. Y al levantar los ojos y ver esto, una luz, una columna de fuego que había guiado a su pueblo por el desierto. Y él dijo, Señor, Elohim, mayúscula S-E-Ñ-O, Señor, ¿quién eres? Y qué sorpresa debe haberse llevado este teólogo cuando dijo, soy Jesús, el mismo del que él había estado tanto en contra. ¡Qué media vuelta! Debe haber sido algo terrorífico para este hombre, con todas las ambiciones que había tenido. De repente, darse cuenta que él venía persiguiendo. Sus ambiciones lo habían llevado a él a distanciarse más del asunto principal que él se había propuesto. Y qué gran impacto debe haber sido para este apóstol cuando él dijo, yo soy Jesús, el mismo que él estaba persiguiendo. ¿Por qué me persigues? Otra pequeña cita que tal vez incluyamos aquí. Vean, al ellos mofarse de la iglesia, realmente no se están mofando de la iglesia, se están mofando de Jesús. ¿Por qué me persigues? Luego, ¿cómo podía Pablo, con todo su intelecto, creer que este grupo que él venía persiguiendo era el mismo Dios que él reclamaba estar sirviendo? Yo pienso que, sin entrar en detalles, pienso que todos tenemos suficiente instrucción para saber lo que quiero decir aquí. La misma cosa está sucediendo hoy. Pablo, en ignorancia, aún siendo inteligente y sagaz, mucho más sagaz que esos galileos sin educación que él estaba persiguiendo, que en su humildad ya habían aceptado a este hombre como Señor. Sin embargo, Pablo, con su gran instrucción y su intelecto, no podía aceptar eso. ¿Y qué media vuelta debió haber sido para él en este camino? Y él quedó ciego para que no llevara a cabo su comisión, sino que fue llevado a un lugar en una calle que se llama Derecha, y a cierta casa de alguien. Y entonces allá llegó el profeta llamado Ananías, que lo vio a él en una visión, que venía, vio dónde estaba, fue allá donde él estaba y entró. Y dijo, hermano Saulo, el Señor se te apareció camino allá. Me ha enviado para que pongas sobre ti las manos y recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ven dónde se encontraba él? ¿Qué cosa debe haber sido para Pablo? ¿Ven? Todo en lo que él había sido entrenado era lo contrario. Así que ahora con toda la educación que él tenía, ella había llegado a ser nada para él. Ahora, él sabía que había tenido una experiencia. Así que aquí hay otra buena lección para nosotros, que solo una experiencia no es suficiente. Tiene que ser una experiencia conforme a la palabra del Señor. Entonces él, al ver esto, y sabiendo que era algo grande, entonces que alguien más la recibió antes que él se tomó 3 años y 6 meses allá en el desierto de Arabia, tomando la Biblia, como ella estaba en ese entonces, el Antiguo Testamento, y yendo allá para comparar esta experiencia que él había tenido.
y ver si era escritural. Ahora, ¿qué si él hubiera dicho, bueno, me supongo que solo fue alguna cosita que pasará, y hubiera seguido? Voy a seguir a mi intelecto. Ahora, él tenía que llegar a ser preso de algo, un prisionero. Entonces, después de compararlo y ver, con razón él pudo escribir el libro de Hebreos en tipo. Ven, 3 años y medio allá, enfocado en la palabra, y descubriendo que el mismo Dios que lo llamó lo había llevado allá atrás y le estaba cambiando todo su intelecto, cambiando todo lo que él había pensado, todo para lo que él se había entrenado, toda su ambición arrancada de él, y vino a ser un prisionero. El amor de Dios había sido tan tremendo y tal la revelación que él no se pudo apartar de ella. Esa es la verdadera experiencia de cada creyente genuino que conoce a Dios. Uno entra en contacto con algo que es tan grande que uno llega a ser un prisionero, apartado de todo lo demás. ¿Ven? Uno se aparta de todo, para uno mismo ser preso de esto. Fue expresado una vez cuando Jesús dijo, el reino del cielo es algo semejante a un hombre que compra perlas. Cuando él encuentra esa gran perla, él vende todo lo que tiene para comprar esa. Y así es aquí. Usted tiene una concepción intelectual. Usted tiene una experiencia teológica. Pero llega el momento cuando usted verdaderamente encuentra la cosa real. Usted simplemente vende todo lo demás y se enfoca en esto. Pablo sabía lo que era. Él se dio cuenta que algo le había puesto un arnés, como nosotros le ponemos un arnés a un caballo. Es para que jale algo. Y Pablo sabía, después de esta experiencia y de 3 años y medio de ver en tipos la experiencia que había tenido, conforme a la Biblia, se dio cuenta que Dios lo había escogido a él y le había puesto el arnés por el Espíritu Santo, la experiencia que había tenido para que jalara el Evangelio a la presencia de los gentiles. El Espíritu mismo le puso el arnés. Y hoy, como siervos de Cristo, a nosotros se nos pone el arnés. Somos enganchados. No nos podemos ir. Estamos enganchados a eso, con el arnés de la palabra. No importa lo que cualquier otro diga, ustedes están en el arnés de ella. Hay algo al respecto que usted simplemente no se puede apartar de ella. Usted ha sido enyugado a ella por el Espíritu Santo. Lo ha enyugado a usted a la palabra. No importa lo que alguien más diga, es la palabra. Ese arnés siempre ha sido enganchado a ella. Ha sido puesto en yugo con ella. El arnés de la palabra le había sido puesto a él por el Espíritu. Él había aprendido en la parte de atrás de este desierto árabe, cuando todas sus cosas de antes y experiencias y la ambición, esas cosas le habían sido despojadas. Ahora, allí es donde vemos hoy que nosotros tenemos que ser despojados primeramente, y la gente no quiere ser despojada. El hermano metodista quiere apegarse a un poco de su enseñanza metodista. El hermano bautista quiere apegarse a un poco de su enseñanza bautista. ¿Ven? Pero ustedes tienen que ser completamente despojados de todo y solo nacer de nuevo, otra vez, y desde allí permitir que el Espíritu Santo guíe. Usted no puede decir, bueno, ¿saben? Mi papá dijo que cuando entró a la iglesia, que él estrechó la mano con el pastor. Él es un buen miembro fiel. Eso puede haber servido para su raza, pero nosotros somos otra raza, ¿ven? Ahora nosotros debemos regresar a los tiempos de la Biblia para este día. Los sacerdotes también tenían un arnés, pero ustedes verán, ellos habían pasado a otra dispensación, y ellos fallaron al no despojarse del antiguo arnés y ponerse el arnés nuevo. Y encontramos lo mismo hoy. Nosotros sí pasamos por una edad denominacional, como lo probamos a través de las edades de la iglesia, la Biblia y demás. Pero nosotros ahora hemos llegado a una edad libre, donde el Espíritu mismo baja y se vindica a sí mismo. Y Él mismo se da a conocer, haciendo que toda promesa que Él prometió venga a cumplimiento. Oh, vaya, qué gran tiempo. Y él sabía que otra cosa, él sabía que no podía ir a lugares,
que con el arnés conectado a esto, que él, sin embargo, él quería ir. Él sabía que su ambición lo atraía a ir entre los hermanos, donde había sido invitado. Sin embargo, él se sentía presionado en el espíritu a hacer otra cosa. Él no pertenecía a sí mismo. Tal vez alguien podía decir, hermano Saulo, hermano Pablo, queremos que venga acá, porque nosotros tenemos la iglesia más grande, nosotros tenemos la congregación más grande, sus ofrendas serán grandes y todo eso. Pero siendo presionado en el espíritu, él pensó, tengo un hermano allá, quisiera ir y salvar a este hermano, llevarlo al Señor. Sin embargo, el espíritu lo presionaba a él a ir a otro lugar. Él era un prisionero, correctamente. Oh, Dios, haznos prisioneros así, apartándonos de nuestra propia ambición egoísta y de nuestros propios juicios y de nuestra mejor manera de razonar, para que seamos un prisionero de Jesucristo. Yo pienso que esa fue una gran declaración, que yo soy un prisionero de Jesucristo. Y recuerden, Él es la palabra. ¿Ven? No importa lo que cualquier otro piense, es la palabra. ¿Ven? Si usted es un prisionero de la palabra, no hay denominación que pueda influenciarlo apartándolo de ella. Esa es la palabra. Usted es un prisionero de ella, es todo. Usted debe portarse de la manera que ella se porta. Ahora, él no podía ir a ciertos lugares donde quería, pues, ¿por qué? El Espíritu no le permitía. Recuerden que muchas veces Pablo quería ir a cierto lugar pensando, allí es donde puedo tener una gran reunión, pero el Espíritu no se lo permitía. Ahora, ¿no declara eso y prueba claramente que Pablo era un prisionero? Un prisionero de Jesucristo con el arnés de su palabra por el Espíritu. Oh, eso me gusta. Ajá. Él estaba atado. Él estaba atado por una cadena y por los grilletes del amor para hacer la voluntad de Dios y solo eso. Él era un prisionero. Él tenía puestos los grilletes del amor. Él estaba en el yugo con Cristo. Él no se podía enyugar con otra cosa. Él estaba enyugado con Él. Y a donde el guía iba, allí es donde él tenía que ir. No importaban lo verdes que estuvieran los pastos de este lado o de ese lado. Él tenía que ir por el camino del guía y por donde iba el yugo. Oh, en esta noche, si nosotros como Tabernáculo Branham pudiéramos tan solo llegar a ser prisioneros de nuestro propio ser egoísta, de nuestra propia ambición, que podamos rendirnos completamente y ser enyugados con Él. No importa lo que el resto del mundo piense, lo que el resto del mundo haga, nosotros estamos enyugados por los grilletes del amor. Somos prisioneros. Mis pies están tan enyugados con Cristo que no bailan. Mis ojos están tan enyugados con Cristo que yo cuando veo a estas desnudistas modernas por la calle, eso me voltea el rostro. Mi corazón está tan enyugado por el amor a Él, al grado que ya no puedo tener amor por este mundo. Mi voluntad está tan enyugada con Él, al grado que no sé cuáles sean mis ambiciones. Solo donde tú me guíes, seguiré, Señor. Seré un prisionero. ¿Ven? Pablo era un prisionero correctamente. Él no estaba declarando nada errado. Él fue instruido por el Espíritu Santo, nuevamente para esperar en la palabra. Ahora él había sido entrenado de una manera, pero Dios ahora lo había entrenado de otra manera. Él fue instruido por el Espíritu Santo para esperar en el Señor, sin importar cuáles fueran sus ambiciones. Ahora voy, con la ayuda del Espíritu Santo, a mostrarles algo. ¿Ven? Ahora solo tomemos un ejemplo. Un día, Pablo y Silas venían por la calle en una cierta ciudad donde estaban teniendo un avivamiento, y una muchachita poseída por el demonio persistía en seguirlo, dando voces detrás de él. Y no cabe duda que Pablo sabía que él tenía la autoridad como apóstol para reprender ese espíritu maligno de esa mujer. Pero, ¿se fijaron? Él esperó día tras día, hasta que de repente el Espíritu Santo le habló, dijo, esta es la hora. Entonces él dijo, tú, Espíritu, sal de ella. ¿Ven? Él sabía esperar en el Señor.
Y ahí es donde tantas personas hoy traen reproche a la palabra. Ellos salen con una ambición. ¿Cuántos avivamientos no han dejado un mal concepto por algo así? Porque el evangelista no espera ver lo que el Señor tiene que decir. Algunos de ellos dicen, venga acá. Y ellos salen inmediatamente porque la asociación ha dicho vaya. Y el Espíritu Santo diría otra cosa. Sin embargo, la ambición del hombre de llegar a ser el presbítero estatal o alguna otra cosa, o algún anciano, o algún obispo, o algo, le atrae a que tienes que ir, y aún sabiendo que no debía hacerlo. El Espíritu Santo diciendo, ve aquí, ¿ven? Él está enyugado a su organización. Él es prisionero de la organización. Pero si Él está en yugo con Cristo, Él es guiado por el Espíritu Santo. Él, ¿ven? Él está en yugo, es un prisionero. No tiene ninguna importancia lo que cualquier otra cosa diga. Es un metal que resuena y címbalo que retiñe. Él solo oye la voz de Dios y Él solo habla cuando ella suena. Él no dice nada. Alguien dice, hermano Jones, hermano Roberts, o algunos de estos grandes hombres hoy de nuestra patria, como Tommy Hicks, o Oral Roberts, o el hermano Tommy Osborne, algunos de esos grandes evangelistas. Si alguien dijera, oye, ven acá, Tommy, tú eres un gran hombre de Dios, o a Oral, y yo tengo un tío que está postrado por acá, que está todo atado, y él está enfermo. Yo quiero que vengas. Yo creo que tienes la fortaleza para sanarlo a él. ¿Ven? Y tal vez el Espíritu Santo le dijera a él, ahora no. Pero aún así, por la amistad con ese hombre, él se ve obligado a ir con él. Si no lo hace, él se convierte en un enemigo para ese hombre. Ese hombre dirá, pues él fue con fulano de tal, sanó a ese niño o ese muchacho. Yo sé que sí, y yo he sido su amigo por años, ¿ven? Y él no vino a mi casa. Pero si a él lo restringe el Espíritu Santo a no ir, es mejor que no vaya. Si él está enyugado con Dios, ese es su amigo, él lo ama. Pero más vale que él sea guiado del Espíritu Santo para ir allá, porque de todas maneras de nada aprovechará. Yo he experimentado eso tantas veces. Pero Pablo solo esperaba que el Espíritu Santo le dijera qué hacer. Espera en el Espíritu, decía. El hombre estuvo parado una noche, predicando, y salió de allí. Él vio a un hombre lisiado, y de repente el Espíritu le habló, y él dijo, yo percibo. ¿Cómo? De la misma manera que él percibió que iban a naufragar en una isla. ¿Ven? Yo percibo que tú tienes fe para ser sanado. Ponte de pie, Jesucristo te sanó. ¿Ven? Ahí lo tienen. Él estaba enyugado. Él pudiera haber tenido una semana de avivamiento allí y nada hubiera sucedido. Sin embargo, él esperó que el Espíritu Santo hablara. ¿Ven? Él estaba enyugado a ese llamado. Ahora ustedes dicen, hermano Branham está condenando lo que usted dijo el domingo, de que usted lleva esperando todo este tiempo. Pero ustedes recuerden, fue el Espíritu Santo que me habló allá en la carretera y dijo, te estoy enviando para que regreses a los enfermos y afligidos. ¿Ven? Es obediencia al Espíritu Santo. Yo no fui hasta que Él me dijo que lo hiciera. Yo estaba esperando por el así dice el Señor, hasta que recibí así dice el Señor. Ahora, eso es diferente, ¿lo ven? Ahora, eso hace la diferencia. Sí, Él esperó la palabra del Señor. Él se sintió presionado por el Espíritu a hacer solo lo que Dios mandara. Entonces Él llegó a ser un prisionero de Jesucristo. Amigos, si nosotros solo pudiéramos ser prisioneros. Sé que hace calor, pero yo quisiera mencionar algunos otros personajes, por favor. Tengo como 6 u 8 escritos aquí, pero me gustaría solo nombrar uno que otro personaje. Tomemos el personaje de Moisés. Él nació un libertador y él lo sabía, que había nacido un libertador. Pero antes de hablar de Moisés quisiera hacer esta declaración, que Dios siempre tiene que tomar a cualquier hombre que verdaderamente lo va a servir a Él como su prisionero. Un hombre tiene que rendir toda ambición que él tenga, todo lo que él es, cada cosa, su vida, alma, cuerpo, voluntad, ambiciones y todo lo demás, y llegar a ser totalmente un prisionero de Cristo, quien es la palabra, para servir a Dios.
Usted posiblemente tenga que caminar contrario a su razonamiento. Puede ser que en cierta organización usted pudiera pensar que lo pueden impulsar y darle algo grandioso que le hará sobresalir. Pero, ¿cómo se encontrará usted? Se encontrará derrotado después de un tiempo, hasta que Dios pueda conseguir a un hombre que esté dispuesto a venir a ser un prisionero de él. Dios está buscando prisioneros. Siempre lo ha hecho. Si gusta, búsquelo por la Escritura. El hombre tiene que ser un prisionero de Cristo, en contra de todo lo demás. Por tanto, usted no puede estar conectado con cualquier cosa aparte de Cristo, ni su padre, su madre, su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, cualquiera quien sea. Usted solo está conectado con Cristo y con Él únicamente. Entonces Dios puede usarlo. Hasta entonces, usted no podrá. A veces eso le habla fuerte a las personas. ¿Ven? Yo estoy tratando de que ustedes corten con eso. Uno tiene que tener un lugar de inicio. Como a veces habla de las mujeres que se cortan el cabello y que usan estas ropas y se aferran y mantienen su profesión de cristianismo. Dicen eso solo es una cosita. Bueno, usted tiene que comenzar en algún lugar. Así que comience allí, en su ABC, ¿ven? Y corte con esa apariencia mundana como sea. Y llegue a ser un prisionero de Cristo. Y luego siga adelante, corte con todo, hasta que finalmente esa última atadura sea cortada. Luego usted entonces es su prisionero. Usted queda empuñado por Él. Él lo tiene a usted empuñado en su mano. Ahora, Moisés sabía que él nació el libertador. Él lo sabía, y se fijaron con la ambición que tenía Moisés. Estaba enterado de eso, su madre se lo había dicho allá, pues ella era su nodriza. No cabe duda que cuando Moisés, el pequeño, nació, que su madre dijo, «Sabes, Moisés, cuando tu papá, Amram, y yo oramos constantemente». Nosotros sabíamos y vimos en la palabra que era tiempo para la llegada de un libertador. Y nosotros oramos, Jehová Dios, queremos ver ese libertador. Una noche el Señor nos dijo en una visión que tú nacerías y que tú serías el libertador. Nosotros no temimos al mandamiento del rey. No nos importó lo que dijo el rey, pues sabíamos que tú naciste, un libertador. Ahora, Moisés, nosotros sabíamos que no te podíamos criar debidamente. Pues, recuerden, ellos llevaban allá 400 años en Egipto, ¿ven? Y nosotros quisimos dártelo lo correcto, la educación correcta, el entrenamiento correcto. Entonces te tomé y te coloqué en una pequeña arca y te puse allá en el Nilo. Y qué extraño que las corrientes llevaron esa pequeña arca por las cañas y los juncos y la llevaron abajo, a millas de distancia, e hicieron que girara en el palacio del faraón donde estaba la hija del faraón, donde estaba su piscina de baño. ¿Y cómo es que luego supe que ella necesitaría de una mujer para criarte? Y en esos días, por cierto, ellos no tenían estos biberones para criar a los bebés, así que ella tendría que ser una nodriza. Entonces, y María, yo la envié allá, y ella se paró allí y dijo, sé en dónde puedo conseguir una nodriza, y vino por mí. Y Moisés, las puertas están todas cerradas. Cariño, ahora tienes 16 años, y vas a ser el hijo del faraón, y algún día tú serás el libertador que va a sacar al pueblo de aquí. Las ambiciones de Moisés comenzaron a crecer. Estudiaré, mamá, estudiaré todo lo que pueda. ¿Sabes lo que haré? Estudiaré para ser un militar. Y así sabré cómo sacar a este pueblo de aquí. Seré un gran general, obispo, para saber cómo se hace. Y yo lo sacaré. Conseguiré mi PhD o LL. Lo haré. Como el padre Chiniquy, si es que han leído sus libros. Muy bien, él iba a libertar a todos los protestantes, ustedes saben. Y él mismo llegó a ser uno. Así que, este gran sacerdote, hace años, el padre Chiniquy, deberían conseguir su libro y leerlo. Ellos le dicen padre. Él simplemente es el hermano Chiniquy, nada más. Nosotros no llamamos a ningún hombre padre, así. Entonces encontramos que él iba a leer la Biblia para poder salir allá y desmentir la religión protestante y hacerlo todo católico. Y cuando se puso a leer la Biblia, el Espíritu Santo cayó sobre él y recibió el Espíritu Santo. Y entonces vino a ser uno de ellos. Y entonces, fíjense en esto, que Moisés recibió toda la instrucción, pues él sabía. Él era muy inteligente, muy educado, muy intelectual.
tanto que nadie. Él podía aún enseñarle a los egipcios. Tanto que podía enseñarles a sus psicólogos. Él podía enseñarles a sus generales lo que significaba el poderío militar. Él era un gran hombre. Y la gente le temía a Moisés por su grandeza. ¡Oh, qué erudición! Vaya, él era un arzobispo, o tal vez como un papa. Él era un gran individuo, y era un hombre poderoso. Y él sabía que había nacido para hacer esto, y había entrenado con gran ambición para lograrlo. Tal como hoy. Yo no digo que los hombres, instruyéndose en estos colegios, no digo que, como están por acá en el oeste, que van a edificar un colegio de teología de $150 millones, ¿ven? Pentecostal. Un colegio de $150 millones. Para mí, eso deberían ser misioneros en el campo. ¿Ven? Pero como sea, ¿qué hacen cuando salen de allí? ¿Qué son? Una cantidad de riquis, exactamente. Y entonces, así es como ellos salen. Siempre ha sido así con los demás. Y es la misma línea, ¿ven? Ahora encontramos que cuando Moisés, con todo su entrenamiento, y hoy con todo el entrenamiento, haciendo grandes obispos y demás, la gran y tremenda ambición por lo alto, ¿qué hacemos? Nuestras ambiciones llegan a ser como estaba Moisés. ¿Ven? Dios, antes de poder tener al hombre en su mano, tenía que despojarlo de su ambición. Tenía que despojarlo a él de toda su instrucción. Sí salió y libertó. Mató a un egipcio. Y él, al hacerlo, se dio cuenta que estaba errado. Él no podía hacer eso. Esa no era la manera. Y Dios tuvo que sacarlo a él a la naturaleza, al desierto, a un lugar desértico. ¿Se fijan? Es un poco extraño cómo es que a estos individuos, que Dios tenía un mensaje para ellos, Él los lleva a un desierto. Él llevó a Pablo al desierto para entrenarlo, para decirle qué era toda esta gran visión allá en el desierto. Ve a un cierto desierto. Y él permaneció allí hasta que Dios declaró completamente qué hacer. Y en el tiempo de Moisés, él lo sacó allá al desierto, lo mantuvo allá por 40 años y lo despojó de toda su teología y toda su ambición. ¡Oh, qué tiempo! En el que pudo mirar atrás y ver su fracaso. ¿Y cómo es que nosotros en esta noche deberíamos hacer lo mismo al ver nuestra ambición? Miren las campañas de sanidad y vean si el Señor hizo algo hace algunos años para comenzar a restaurar la sanidad a los enfermos y demás. Todos, cada organización, por cuanto eso no vino a su organización, tuvieron que buscarse un sanador. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Miremos eso por un momento. Nosotros hemos hecho lo mismo que hizo Moisés. Hemos salido y nos hemos esforzado mucho por manufacturar alguna clase de milagro. Yo olfateé una enfermedad. Yo sangré de la mano. Y manufacturan un milagro. ¿Ven? ¿Y qué hemos conseguido? Algunos de los hombres con tanta presión que han colapsado y se han vuelto borrachos, neuróticos, y les afectó la mente. Y ellos dieron un cambio por completo, del orden del objetivo pentecostal, de nuevo a hacer organizaciones y cosas nuevamente. ¿Ven? ¿Qué hemos logrado? Matar aproximadamente un egipcio. Es cierto. Y nos hemos esforzado, nos hemos agotado, hemos pagado, hemos laborado. Pasamos toda la noche en reuniones de oración hasta quedar sin voz. Y procuramos manufacturar algo, y emperifollar algo, y todas estas clases de cosas. Y descubrimos que es un fracaso total. Necesitamos regresar al desierto. Correcto. Sí, señor. Reuniones de campamentos y esfuerzos. ¿Por qué no solo rendirse? Eso es lo que uno debe hacer, ¿ven? Regresar y rendirse. Pues nosotros hicimos lo mismo que hicieron ellos, lo mismo que hizo Moisés. No sirve de nada. Después de 40 años, él se encontró como un prisionero de la palabra de Dios.
¿Qué tratamos de hacer nosotros? Siendo que la gran bendición vino y la manifestación de todas estas grandes cosas de las que Dios nos habló, de cómo tenemos que nacer de nuevo y cómo recibimos el Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo y todas estas cosas aquí. Verán ustedes, las personas, en lugar de quedarse con esa palabra, de enganchar su arnés de ella, ¿qué hacen? Comenzaron con su propia teoría denominacional, que ya había fallado, y quieren manufacturar algo que se parece a la verdad. Mejor me detengo ahí, ¿ven? Estoy seguro que ustedes son lo suficientemente entendidos para saber lo que quiero decir, ¿ven? Pero, pues, miren lo que eso ha hecho. Piénselo.